Dios les bendiga, bienvenidos a la clase de física. Vamos a ver lo que es fuerza. Comencemos. El universo está formado de materia y la interacción, hay una dinámica entre los cuerpos celestes y las estructuras también que hay en la Tierra. Esos están efectuados por fuerzas. Las fuerzas pueden ser de acción, de contacto o a distancia. Contacto, por ejemplo, cuando empujamos una caja, le pateamos un balón, chuteamos un balón. A distancia, pues, de la gravedad que hace que una naranja caiga al suelo, o los imanes atrayendo un clavo. Esas serían fuerzas a distancia, que son los campos los que están actuando ahí. Tenemos en el universo 4 fuerzas fundamentales. Las fuerzas fundamentales son, en este caso, la fuerza la electromagnética, que en este caso mantienen unido al átomo y entre sus moléculas. Una fuerza entre las cargas positivas negativas, entre el protón, que es positivo, y el electrón negativo. La carga nuclear débil la fuerza nuclear débil provoca algunos tipos de desintegraciones radioactivas, incluido el decaimiento beta. Y por eso podemos detectar si hay radiación en un lugar con un dispositivo gadget. Tenemos acá la fuerza gravitacional, afecta a todas las partículas y rige el movimiento de los astros. La fuerza que maneja la dinámica de los cielos, y bueno, y por qué razón estamos nosotros orbitando alrededor del Sol. La fuerza nuclear fuerte mantiene los protones unidos, igual los quarks unidos en el núcleo. ¿Sí? Es una fuerza muy importante. Pero estas fuerzas a su vez tienen unas partículas mediadoras. El universo está hecho de partículas. La materia está hecha de partículas. El átomo está hecho de partículas. ¿Sí? Entonces los átomos están formados de protones, neutrones y electrones. Pero los protones y los neutrones están formados a su vez de quarks. Existen familias, ¿no? Están los quarks y están los leptones, ¿sí? Que son partículas. Los quarks pueden ser up, sharp, top, down, strange, boson. Los leptones pueden ser el electrón, el muón, el tau, en este caso el electrón neutrino, el muón neutrino y el tau neutrino. Pero también tenemos partículas mediadoras, que tenemos al gluón, al fotón, al bosón Z y el bosón W. También tenemos al bosón de Higgs. ¿Quiénes son estos bosones? ¿Qué son? Fíjense. Para que exista la fuerza electromagnética, necesita una interacción, sería el fotón, sería la partícula bosónica fotón. Para que haya fuerza nuclear débil sería en este caso el bosón W y el bosón Z. Pero para que exista la gravedad hay una hipotética partícula llamada gravitón, que no está en el modelo estándar porque es hipotética. También tenemos para nuclear fuerte, sería la partícula mediadora, sería el gluón que tenemos acá, ¿sí? Y el bosón de Higgs, que es uno de los acontecimientos más grandes de este siglo que he encontrado, determina la masa de la materia, la masa de la materia. Las fuerzas mecánicas, vayamos a ver al mundo de las leyes de Newton. Tenemos el peso, la fuerza que ejerce la gravedad sobre los cuerpos que tienen masa. Fórmula W minúscula igual a m por g. Peso igual a masa por gravedad. La gravedad es 9.8 y la vamos a representar con una flecha hacia abajo, que es el vector peso. Es un vector, tiene dirección. Tenemos la normal, es la fuerza que ejerce la superficie sobre los cuerpos y es hacia arriba y es aplicada en forma perpendicular. Fíjense que está la superficie. Perpendicular significa que hay un ángulo de 90 grados. Acá, igual acá está la normal en este cuerpo. Y aquí hacia abajo está el peso mg y acá el peso mg. La tensión es la fuerza que ejerce mediante una cuerda cuando usted jala una cuerda. Aquí tenemos, acá tenemos. También tenemos la fricción, es la fuerza que se opone al movimiento, siempre va en sentido contrario al movimiento ejercido por la superficie de los objetos en contacto. Existe fricción estática y cinética. Estática cuando un cuerpo está en reposo y cinética cuando está en movimiento. Su fórmula es esta. Si es estática, F sub S igual a nu S por fuerza normal. Y cinética es la fuerza cinética, fuerza de fricción cinética, F sub K igual a nu por F sub N. ¿Qué es eso? F sub S es fuerza de fricción estática, F sub K fuerza de fricción estática, disculpe, este sería cinética, N es normal, y esta nu que está acá sería el coeficiente
de fricción. La fricción está entre el contacto de una superficie con la mesa o con el piso, ¿no? Entonces ahí hay pequeñas como rugosidades que hacen que los cuerpos se detengan. Tenemos la fuerza elástica, que es la fuerza que se opone a un resorte al ser comprimido o estirado. Cuando yo tiendo a empujar esto, hay una fuerza que es en sentido contrario, ¿sí? Y la fórmula es esta: F igual a negativo K por X, donde K es constante elástica, X es la dimensión del resorte y F fuerza. Espero que hayan comprendido. Dios les bendiga.